Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, igualmente, pues mucho gusto con todos. Para mí siempre es un placer poder compartir un poquito de experiencias, de conocimiento que uno pues, va adquiriendo con el paso del tiempo y más que todo de las terapias positivas a los pacientes, cuando uno logra pues, dar con un buen diagnóstico, dar con un buen tratamiento y solucionar algún problema con él. Tiene que ver con la salud y con la parte orgánica de nuestro paciente, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a estar conversando un poco sobre terapias regenerativas, vamos a estar conversando un poco también sobre anti-aging, vamos a ver un poco de generalidades sobre lo que es el envejecimiento, aunque creo que todos tenemos una idea pues básica de lo que significa envejecer a nivel celular, a nivel molecular y a nivel orgánico, ¿no? Todos conocemos el ciclo de la vida, pues no nacer, crecer y morir, pues parte de ese paso del tiempo y de eh, justamente pues el avance de nuestra edad significa un deterioro celular. Sin embargo, pues la ingeniería orgánica de nuestro cuerpo es tan perfecta que nos permite tener mecanismos mediante los cuales nosotros podemos regenerar y en este caso pues ralentizar de cierta manera el periodo de envejecimiento. En este caso pues ya iremos viendo conforme avance la presentación. Eh, Se divide en ciertas etapas y más allá de las etapas en las que se divide también, cuenta con ciertos signos característicos que van apareciendo pues a partir de ciertas edades, ¿no? Entonces, bueno, sin mucho que premeditar, vamos directamente con la presentación. Les quiero compartir una pequeña eh, presentación que traje por acá, que les preparé, que espero que pues sea de su agrado y que también les llegue a interesar y a generar pues algún conocimiento extra. Al final de la presentación, si gustan, podemos hacer una pequeña ronda de preguntas y podemos conversar un poco de pronto de algún caso clínico en específico que por ahí alguien tenga. Yo asumo pues que acá también existen personas que se dediquen a la terapia, terapistas, terapeutas, eh, personal médico, personal de salud. Entonces, si alguien tiene acá pues alguna eh, anécdota interesante que compartir, sería muy agradable, ¿no? Ok, ¿se ve bien la presentación ahí? ¿Se ve completa o está...? Sí, se ve muy bien, doctor. Gracias. Ya, perfecto. Bueno, entonces el día de hoy, como les comentaba al inicio de esta presentación, vamos a estar conversando un poco sobre terapias regenerativas, anti-aging. Básicamente la división de los procesos de envejecimiento del ser humano empiezan desde el nacimiento, comienzan desde el nacimiento. Aunque suena un poquito redundante, desde desde ese mismo momento comienza ya a existir una recombinación celular constante, la cual a la postre va a significar pues que justamente todas estas células tengan que comenzar a mudar, a cambiar, a ser recombinadas y pues a ser reemplazadas por nuevas, para de esta manera permitir que no se establezca un deterioro precoz en el paciente. Dicho de otra manera, tratar de detener un poco el envejecimiento precoz. Eh, Es muy importante resaltar que dentro de lo que es envejecimiento no solamente tenemos que tomar en cuenta el paso del tiempo, aunque es uno de los factores más importantes dentro de lo que se subclasifica como envejecer, no es el único factor que nos predispone a que nuestra vejez sea saludable. Es importante tener en cuenta que el término longevidad no se refiere a una persona que vive durante muchísimos años, sino más bien a una persona que logra llegar a cierta edad o avanzada edad con una calidad de vida digna, con dignidad. Y esto pues, hablando un poco ya más de las patologías como tal, que al final del día son pues las que terminan denotando que nuestro paciente ha tenido una vida
disciplinada o indisciplinada. Por otro lado, también es muy importante tomar en cuenta factores externos que son o que se encuentran fuera del control de nuestros pacientes, como en este caso los antecedentes patológicos, que como ya conocemos, pues tiene un componente genético que lastimosamente no se puede aún alterar. Muy estudiados y muy desarrollados, mediante los cuales se pueden obtener incluso órganos a partir de células madre, de tejido mesenquimial, eh, y demás factores que al día de hoy, probablemente hace 10 años o 15 años, hubiésemos estado simplemente soñando con ellos o pensábamos que nunca iban a darse. Por lo tanto, el día de hoy existen muchos mecanismos mediante los cuales nosotros podemos hacer prevalecer eh, que no existe ese deterioro en nuestro paciente y que por lo menos estéticamente se vea bien. Al final del día yo quiero que todos comprendan que el envejecimiento no solamente se manifiesta en la piel. Al ser la piel el órgano más extenso de nuestro cuerpo y la carta de presentación de cada uno de nosotros, también resulta ser un tejido que se puede inflamar o que puede reaccionar ante las enfermedades y ante el deterioro. Yo les hablaba también de factores externos, dentro de los cuales, y es muy importante aclarar, existen aquellos que son de control de nuestro paciente y aquellos que no lo son. En este caso, las injerencias del medio ambiente, la contaminación del mismo, la polución, los rayos ultravioleta, la exposición a material nuclear, a material radioactivo y demás situaciones que pueden condicionar un deterioro un poquito más acelerado, no solamente de la piel, sino también del tejido celular compuesto de nuestro paciente. Es muy importante tener en cuenta que dentro de ese deterioro también hay que estar claros en que otro de los factores que puede predisponer a que nuestro paciente enferme o se deteriore más rápido son las enfermedades, como les dije al comienzo, y dentro de las cuales tenemos una de las más importantes e incidentes, que es el cáncer. Este también se puede ver mediado por la presencia no solamente o la exposición de nuestro paciente a lugares o momentos en donde exista una radioactividad alterada, como por ejemplo pacientes que se dediquen a trabajar en hospitales o a trabajar en lugares en donde se trabaje con material radioactivo, sino también aquellas personas que están en constante exposición eh, a degradación de combustibles, a gases y a polución. Por lo tanto, la mayor parte de las personas que viven en las grandes metrópolis urbanas, como lo es Guayaquil, Quito, Cuenca y el contexto latinoamericano, probablemente tengan una alta incidencia de desarrollar no solamente cáncer, sino también enfermedades crónicas. Por lo tanto, el envejecimiento, como ustedes pueden ver, se puede manifestar por muchas vías. Por lo tanto, es una situación que nosotros debemos de saber afrontar de manera también multidisciplinaria. No solamente en nuestra vida cotidiana, porque pues todos vamos a llegar ahí, sino también a nuestros pacientes y a los pacientes de nuestros colaboradores. Por lo tanto, el envejecimiento debe de ser tomado como una fase como una etapa del adulto, del ser humano, y de esa manera pues también al ser aceptada, ser tratada como lo que es, y de esa manera pues también darle dignidad a nuestro paciente, en el caso pues de las terapias geriátricas. En el día de hoy vamos a estar conversando sobre estas generalidades, pero al mismo tiempo también aprendiendo cómo tratarlo y evitar que nuestro paciente se vea envejecido. Tenemos múltiples mecanismos dentro de los cuales resaltan la bioregulación, la sueroterapia, tenemos también terapias homeopáticas, dentro de las cuales derivan al día de hoy múltiples estudios que han comprobado al 100% la efectividad de dichos procedimientos. Por lo tanto, pues me gustaría saber si alguien acá de pronto ha trabajado con homeopatía o con bioregulación y nos comente los beneficios que ha visto dentro de su consulta. Sería pues muy interesante. Incluso yo he visto en tricología el día de hoy cómo se puede utilizar la bioregulación y funciona muy bien en patologías como por ejemplo la alopecia androgénica, que es una de las patologías al día de hoy que mayormente se manifiesta en la población masculina entre los 50 a los 70 años de edad. Y al día de hoy se ha visto incluso una predisposición un poco más temprana. Y pues uno de los mecanismos que nosotros podemos utilizar estéticos es la tricología, justamente con la bioregulación. E incluso al día de hoy existen ya procedimientos quirúrgicos como el injerto capilar, el cual ha tenido una gran aceptación dentro de la población
afecta y ha tenido resultados muy buenos. Estoy seguro de que todos aquí conocemos algún compañero que realiza este tipo de terapias y le va muy bien. Si es que no hay acá pues algún tricólogo, algún médico estético que haga tricología, ¿no? Pero bueno, centrándonos un poco más en lo que es el anti-aging, yo me gustaría que ustedes se queden con la parte importante de lo que es la terapia anti-envejecimiento, que no solamente trata la parte estética, que al final del día pues es lo que le va a generar seguridad a nuestro paciente, y pues obviamente también esa parte de la autoestima, de la psiquis, que es muy importante, sino también estar saludable, estar sano, llegar a una adultez o a una vejez dentro de la cual el paciente pueda realizar sus actividades por sí mismo, y por lo tanto de eso también depende que nuestro paciente sea un paciente detoxificado, sea un paciente que cuente con vitaminas y minerales dentro de su organismo, con suficientes proteínas y aminoácidos para construir masa muscular. Por lo tanto, al día de hoy, no solamente hay que centrarse en la parte estética, no solamente hay que ofrecer a nuestro paciente una vía estética para evitar pues, el envejecimiento, sino también tratar en lo posible que nuestro paciente esté sano y pueda llegar pues, sin ningún tipo de problema a su adultez y luego de eso pues, ya al envejecimiento como tal. Y empezamos viendo un poco de lo que son las generalidades del envejecimiento y la salud. Al 1 de octubre del 2024, hasta el año pasado, para la OMS, todos los países se enfrentan a retos importantes para garantizar que sus sistemas de salud y asistencia social se encuentren preparados para afrontar ese cambio demográfico. Para el 2050, el 80% de las personas mayores vivirá en países de ingresos bajos y medianos. El ritmo de envejecimiento de la población es mucho más rápido que en el pasado. Para el 2020, el número de personas de 60 años o más superó al de niños menores de 5 años. Entre 2015 y 2050, el porcentaje de los habitantes del planeta mayores de 60 años casi se duplicará, pasando del 12 al 22%. Estas estadísticas nos dan a entender y nos denotan que definitivamente estamos yendo para una población demográficamente envejecida. Por lo tanto, es muy importante saber cómo vamos a tratar este tipo pues, de deterioro de nuestros pacientes y cuáles son nosotros tenemos para tratar o para por lo menos ralentizar dicho proceso natural de cada ser humano. Y bueno, vamos a empezar por cuáles son aquellos factores que afectan el envejecimiento de la piel. Para mí el envejecimiento debería dividirse en tres pilares fundamentales, que son el estético, el orgánico y el psíquico. Es muy importante comprender por qué un paciente puede llegarse a enfermar no solamente fisiopatológica, de manera fisiopatológica, y esto pues hablando de una enfermedad común, que es lo que vemos en los hospitales, de manera constante, una gripe, una gastroenteritis, un paciente de pronto con algún tipo de patología metabólica, una hepatitis. Son enfermedades o patologías que comúnmente nosotros ya aprendemos a tratarlas en la academia, la experiencia nos ayuda un poco a manejarlas, pero existen otras patologías que no se pueden ver o que no se pueden diagnosticar de una manera tan directa, o por lo menos son patologías que no se pueden ver o que no se pueden palpar y que ni siquiera el paciente sabe comunicar bien. Por lo tanto, es muy importante también ahondar en la parte psicológica, en aprender un poco de nuestro paciente, en conocerlo, en tratarle, en conversar con él, para de esa manera entender qué es lo que busca y cuál es el problema que tenemos que solucionar. Dentro de los factores que afectan al envejecimiento de la piel, ya centralizándonos un poco en la estética, existen factores intrínsecos, en este caso, los niveles de hormonas. Recordemos que la endocrinología pues, es una de las ciencias más incomprendidas a la hora pues, de hablar de pacientes adultos mayores. Y en el caso pues, muy particular de las mujeres, un poquito más delicado, ya que pues, posterior al climaterio, sabemos que se desarrollan y pues la mujer como tal, la paciente lo experimenta, se desarrollan múltiples cascadas hormonales y desbalances hormonales que generan cambios en nuestros pacientes y que también es una vía mediante la cual nosotros podemos pues, buscar ayudar a esta población de pacientes cada vez más grande, ¿no? Y bueno, también dentro de los factores intrínsecos vamos a tener la regulación genética. Como les dije al comienzo, estos factores de la parte del genoma que aún hoy todavía no puede dar ya con la cadena genética y probablemente la ciencia nos permita modificar eso. Probablemente pues ese día ya
se pueda curar muchas enfermedades, se pueda generar tejido a partir simplemente pues, de células mesenquimiales, que al día de hoy aún no se ha conseguido al 100%, pero pues ya existen estudios que denotan que definitivamente llegar a conseguir. Por lo tanto, pues para mí es cuestión de tiempo y creo que es una ciencia que todavía es muy incomprendida y que debe de seguir siendo estudiada. Así que debe de ser muy tomada en cuenta la parte de la regulación genética, del genoma humano, y de ahí también pues parte la persistencia o el desarrollo de múltiples enfermedades durante las distintas etapas que atraviesa el ser humano, ¿no? Tenemos también los factores inflamatorios, que son muy importantes y que los podemos ver traducidos en nuestros pacientes en enfermedades muy comunes al día de hoy, en este caso la dermatitis, por ejemplo, la rosácea. Eh, existen múltiples enfermedades al día de hoy que podemos observar nosotros en nuestros pacientes. La fotosensibilidad, por ejemplo, que es un síntoma que se presenta en pacientes que también están expuestos al estrés constante o a sobredosis de ciertos fármacos. Pero son situaciones que cada vez son más comunes en consulta y que al día de hoy tenemos múltiples armas para pues, atacarlos, y en caso pues, de que acá hayan médicos estéticos, personal estético que realice este tipo de procedimientos, me gustaría que compartan también sus experiencias para aprender un poco más, ¿no? Tenemos también un factor muy importante que es la producción de radicales libres, la cual viene ligada directamente con situaciones ya de estrés de nuestros pacientes. Tiene mucho que ver con el estrés oxidativo, el cual pues no es más que la producción de átomos inestables, los cuales tienen radicales libres, que a su vez producen oxidación en el organismo del paciente, que termina generando a largo plazo una acidosis, y con el pasar del tiempo, pues esa acidosis sostenida, que es asintomática en nuestros pacientes, porque suelen ser la mayoría jóvenes, termina generando daño orgánico en órganos como el hígado, el páncreas, el cerebro, y pues probablemente sea la razón por la que al día de hoy vemos este tipo de patologías en pacientes cada vez más jóvenes. Y también existen factores extrínsecos como las radiaciones UV y las contaminaciones ambientales. Es muy importante tener en claro que todos estos factores al final del día van a terminar generando en nuestro paciente un deterioro del tejido tegumentario y por lo tanto envejecimiento de la piel. Existen factores un poquito más predeterminantes y directos que pueden terminar generando en nuestros pacientes de manera indirecta envejecimiento y por lo tanto deterioro de la piel. En este caso el acortamiento de los telómeros, el estrés oxidativo, la disfunción y estrés mitocondrial, la apoptosis, disfunción y cronicidad de las distintas patologías, en este caso dérmicas, que pueden terminar generando en nuestro paciente. Disculpe, doctor, disculpe la interrupción. ¿Usted está pasando las diapositivas? Hola. ¿Las diapositivas usted las está pasando? O sea, ¿está moviéndolas? Sí, yo las estoy pasando. No, se ha quedado en la primera. Oh, perdón. Gracias. A ver, entonces no sé. Lo siento, no es mi destreza la informática, pero ahí vamos. ¿Ahí? ¿Se ve mejor ahí? Sí, pero lo que no puedo ahora es pasarlas. A ver. Regálenme un segundito, ¿ya? Ahí se ve la pantalla completa. Buenas noches. No se ve la pantalla completa. Le sugiero mejor que salga de la presentación y la vuelva otra vez a Ok, mostrar. perfecto, ya. Okay. Hola, voy a aprovechar en este momento para saludar a algunos que veo el nombre, pero las caras no, pero sí nos conocemos casi todos.
Ok, aquí salió, pero... Ahí está. Porque a mí me parece que está compartiendo, pero creo que allá no lo pueden ver. Sí, está. A ver. Ahí lo volvió a sacar. Ya, ahí está compartiendo la presentación, pero lo que no puedo es pasar las diapositivas. O sea, aquí están las diapositivas, pero no las puedo ir pasando. O sea, tendría que hacer esto, ir pasando como que una por una. O ahí sí las pueden ver. Debe ir una por una. ¿Y ahí van pasando? ¿Sí están pasando? Pinchando una por una. Ya, perfecto. Ok. Ya, sí. Ya, muy bien. Bueno, y conversábamos un poco entonces de los patrones que afectan, los factores que afectan el envejecimiento de la piel. Y pues estos van a llevar distintos patrones. En este caso, los más importantes son los estéticos, dentro de los cuales la pérdida de colágeno, la pérdida también de las fúngicas, de infecciones y de procesos inflamatorios generalizados como la rosácea, la dermatitis de origen fúngico. Son situaciones que hay que tener muy en cuenta a la hora pues justamente de valorar un paciente en el cual podamos notar nosotros un deterioro del tejido tegumentario de la piel, ¿no? También es muy claro tener en cuenta que en muchos casos la mayor parte la mayor parte de la población que se presenta con este tipo de patologías suele ser justamente pues el sexo femenino, y esto tiene una predisposición genética en el hecho de que la piel de las mujeres, a breves rasgos, para no ahondar mucho, es un poco más delicada que la piel de los hombres. Por lo tanto es no solamente un vial que nosotros tenemos que utilizar a nuestro favor a la hora pues de tener este tipo de pacientes en nuestra consulta, sino también de ayudar a la prevención en pacientes que aún no tengan síntomas muy marcados, porque pues, usualmente este tipo de enfermedades son crónicas y no son tratadas a tiempo, y usualmente son ya consultadas o interconsultadas con nosotros cuando ya pues denotan una cronicidad o cuando ya tienen un tiempo de evolución ya interesante, que ya pues es un poquito más complicado de tratar, ¿no? Bueno, posteriormente también tenemos factores estéticos extrínsecos que pueden generar daños en la piel, como en este caso la radiación solar, que ya la nombramos anteriormente, el consumo de sustancias nocivas en general, tabaco, alcohol, drogas, altas temperaturas, mala alimentación o pobre alimentación, desnutrición, constante estrés, estábamos conversando un poco del estrés oxidativo, la presencia de radicales libres, la falta de sueño, el insomnio, y la falta también pues de actividad física, que suele generar en nuestros pacientes combinado con malos hábitos alimenticios, usualmente pacientes que consumen alimentos, carbohidratos, colesteroles LDL, HDL por las noches, que suelen estar con picos de insulina por las mañanas y que pues denotan constantemente con este tipo de síntomas, y en los cuales vamos a denotar también un deterioro un poco más acelerado en la piel. A breves rasgos, esto termina generando en el paciente daño tisular, deterioro del tejido tegumentario, arrugas, manchas, máculas hipocrómicas y máculas hipercrómicas, que suele ser el terror, en este caso, pues, de las mujeres, porque termina generando inseguridades, termina generando un poco, pues, también de disminución de la autoestima a la hora de tener, pues, manchas en el rostro, ¿no? Entonces es muy importante comprender cuáles son los mecanismos mediante los cuales, pues, justamente se genera este daño, este deterioro de la piel. Y esto que está acá pues es un extracto de un estudio muy interesante que está colgado pues justamente en la página Es Cielo. Allá está el link, si ustedes gustan lo pueden visitar. Está pues, muy bonito el estudio y nos ayuda pues, a ahondar un poquito más en la generalidad de lo que es el envejecimiento cutáneo, ¿no? Tenemos uno de los principales pilares, que es los telómeros. ¿Qué son los telómeros?
Juegan un papel fundamental en la protección e integridad de los cromosomas. La disminución de su longitud está asociada con el envejecimiento cutáneo. La longitud puede utilizarse para estimular edad biológica del individuo y es el mejor marcador molecular o biomolecular de grado del envejecimiento del organismo. El estrés oxidativo, el cual es secundario a la alteración de la homeostasis oxidorreducción intracelular, el desequilibrio entre preoxidantes y oxidantes, el cual lleva justamente pues a un aumento de la producción de ERO, el cual es pues justamente el responsable del envejecimiento prematuro y de su sintomatología en la piel de nuestros pacientes, el cual está asociado al mismo tiempo con numerosas enfermedades cardiovasculares, neurológicas, degenerativas y hasta ciertos tipos de cáncer. Al día de hoy, la presencia de los radicales libres está altísimamente asociada a casos de cáncer. De hecho, los más comunes como el cáncer de mama, el cáncer de cuello de útero y en los varones el cáncer de próstata, el cáncer testicular y el cáncer escrotal, que terminan resultando en problemas y en verdaderas piedras en los zapatos de los gobiernos al generar gastos muy altos anualmente. Y pues también al sector privado y a la empresa de seguros que termina pues también generando grandes pérdidas, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, incluso tiene un contexto económico, por lo tanto es muy importante también en este caso tener en cuenta la prevención de nuestros pacientes, ya que como ustedes pueden ver el envejecimiento no solamente se manifiesta en la piel, sino que también puede ser orgánico y puede generar la aparición a la predisposición de que nuestro paciente desarrolle enfermedades catastróficas, como en este caso las autoinmunes, como la artritis reumatoide, esclerosis lateral amiotrópica, esclerosis múltiple, lupus, más, sino que también puede generar en sus pacientes deterioro psicocognitivo y la apertura pues a que aparezcan también enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson, que terminan siendo también la demencia senil, que terminan siendo a la postre también enfermedades muy tristes y que condicionan mucho la dignidad de nuestro paciente y su estilo de vida, ¿no? Entonces es muy importante también tomar en cuenta y ser empáticos con esa realidad para de esa manera poder tratar a nuestros pacientes de la mejor. Tenemos también que tomar en cuenta en este caso las mutaciones del ADN mitocondrial. En este caso, pues estoy seguro de que ustedes conocen cuál es la principal causa de la mayoría de cánceres, de tipos de cánceres que hay al día de hoy. Y en este caso, pues son justamente las mutaciones del ADN mitocondrial. Entonces, hay que tener muy en cuenta a la hora de tratar este tipo de pacientes, cuando ustedes sepan que es un paciente que tiene algún tipo de antecedente de cáncer o que es un paciente que tuvo en algún momento de su vida cáncer o que un familiar de línea directa genética, papá, mamá o hijo, tiene un antecedente, tenemos que estar muy atentos justamente pues a la aparición o a los síntomas o signos que nos pueden notar que nuestro paciente tenga una mayor predisposición a desarrollar una enfermedad oncológica. Usualmente están presentes en síndromes asociados con el envejecimiento prematuro, la disminución de la capacidad de reparación del ADN y o mutaciones está asociada con un envejecimiento prematuro acelerado. El daño del ADN acumulativo tiene un papel importante en el proceso del envejecimiento. Y así es. No se olviden ustedes que el ADN es justamente aquella sustancia, aquella proteína que tiene o que contiene el material genético que está entrelazado entre telómeros, los cuales pueden sufrir cambios, alteraciones, mutaciones que pueden llevar a la disfunción de un tejido o a la mutación del mismo, dentro de los cuales pueden aparecer neoplasias, displasias, que al final del día pueden terminar resultando en tumores cancerígenos. Por lo tanto, pues, ¿a qué queremos ahondar? ¿A qué queremos llegar con esta charla? A que el envejecimiento no solamente se ve en la piel, sino que también se puede ver en los órganos y puede manifestarse con enfermedades crónicas, incluso con enfermedades catastróficas. De igual manera, las hormonas juegan un papel fundamental, como estuvimos conversando casi que desde el comienzo. La parte endocrina es muy importante, hay que tenerla siempre en cuenta. Definitivamente un paciente que tiene desbalance hormonal es un paciente que va a tener sintomatología, y tanto es así que lo podemos ver incluso en pacientes con enfermedades tiroides, paratiroides, enfermedades de las suprarrenales como el Cushing, el Addison. Por lo tanto, este tipo de síndromes que ustedes los ven al final del día en consulta, que los pueden llegar a ver en una emergencia de un hospital, son casos muy llamativos, son tristes porque son muy, en el paciente muestran un deterioro muy marcado,
que puede llevar pues incluso a que el paciente fallezca en cuestión de minutos, se complica y fallezca por múltiples mecanismos en cuestión de minutos. Terminan siendo enfermedades que pueden llegar a ser tratadas si es que son investigadas o diagnosticadas a tiempo. Por lo tanto, es muy importante que nuestro paciente tenga una cultura de prevención, un diagnóstico temprano, una evaluación constante y una disciplina preventiva también, que pues, va mucho de la mano también del médico y del terapeuta, ¿no? La producción de hormonas sexuales en las gónadas, hipófisis y glándulas suprarrenales disminuye gradualmente con la edad. Esta disminución conlleva el deterioro de varias funciones de la piel. Y es así. Bueno, entonces, ¿qué armas nosotros podemos utilizar en este caso para detener o ralentizar de cierta manera ese envejecimiento prematuro? Al día de hoy contamos con muchas herramientas, existen muchos mecanismos mediante los cuales nosotros podemos valernos para que nuestro paciente no denote dicho envejecimiento, pero siempre va a primar, como yo les he dicho desde el inicio de esta charla, llevar una vida saludable. Yo creo que es siempre de conocimiento general que aquella persona que se alimenta bien, que realiza ejercicio físico constantemente, que se hidrata bien, que duerme sus horas de sueño constantes, completas, constantemente, eh, eh, su retiro de adultez, de vejez. Sin embargo, la idea acá no es pensar en eso, sino tratar de ralentizar dicho proceso. Y al día de hoy, pues existen múltiples mecanismos. Yo siempre recomiendo, prefiero utilizar todo lo que tiene que ver con medicina orgánica, medicina regenerativa, bioregulación. Al día de hoy tenemos también, pues, exosomas, tenemos crioterapia, tenemos ozono, tenemos plasma rico en plaquetas, tenemos terapia neural, tenemos pues múltiples mecanismos mediante los cuales nosotros podemos trabajar en función pues, justamente de esa bioregulación, de esa angiogénesis. Está también la cámara hiperbárica, que es muy buena. Estuve hace poco colaborando en un estudio aquí en Guayaquil de cámaras hiperbáricas y su capacidad de generar angiogénesis, que aparentemente pues, es altísima en pacientes con diagnóstico de pie diabético, con criterios para amputación, con criterios ya de necrosis de tejido, que han llegado pues mediante la cámara hiperbárica con hiper y megadosis incluso de oxígeno, con fluidos pues directos hacia el tejido, logran una reparación tisular muy buena, efectiva, la cual incluso en el ecodoppler se ha llegado a comprobar ya la presencia pues de vasos, de pseudovasos, que ayudan a la granulación y recuperación del tejido necrótico. Por tanto, al día de hoy ya se está avanzando mucho con angiorreparación, con angiogénesis, con eh, creación de tejidos de manera en 3D, por vía biomolecular. Incluso también se está ya trabajando directamente con la creación de órganos in vitro. Por lo tanto, al día de hoy, como ustedes pueden ver, la ciencia va mucho y pues nosotros como personal de salud, en cualquier esfera que nos desenvolvamos, también tenemos que estar a la postre siempre de todo lo que tiene que ver con tecnología y conciencia, no solamente en estética, sino también pues en todas las ramas que nosotros tengamos para atacar ese envejecimiento prematuro, ¿no? Y es así pues que al día de hoy tenemos las células madre, las cuales pues vienen en múltiples presentaciones. Yo me gusta mucho utilizar los exosomas, he visto un resultado muy bueno en mis pacientes al aplicarlo pues directamente por vía intravenosa o también la más común que es la mesoterapia, las microagujas. Funciona muy bien incluso en terapias de la región capilar, de la zona capilar, estimulando el folículo para que produzca un cabello de mejor calidad, una mayor pues, cantidad de cabello, y de esa manera pues reduciendo los síntomas o por lo menos lo que visiblemente se denota de la calvicie, ¿no? Que son esas entradas muy marcadas o el aumento de la línea media en la región central, en la unión de la sutura parietal, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta
a la hora de trabajar con células madre, porque no solamente se pueden aplicar por vía directa al tejido, sino que también podemos aprovechar sus capacidades regenerativas de manera sistémica, aplicándolos mediante pues, vial intravenoso, ¿no? Tiene un efecto regenerador interesantísimo que definitivamente los pacientes denotan que se sienten mucho mejor al recibir este tipo pues, de terapias que son, como les indico, pues muy propéuticas para nuestros pacientes. Al final del día los efectos secundarios son nulos. Incluso la misma zona del trauma en donde nosotros infiltramos la célula, el exosoma, repara mucho más rápido y en caso de generar algún tipo de hematoma, este se reabsorbe mucho más rápido. El vaso se repara pues prácticamente que en 48 a 72 horas. Esto reduce la cantidad pues, de efectos secundarios en cuanto a lo que es la punción y la zona del trauma cuando aplicamos pues, nosotros el compuesto, incluso siendo liofilizado, porque pues, la marca que nosotros utilizamos viene el exosoma con un activador, el cual pues justamente pues también genera que el paciente tenga una mejor adhesión al exosoma, que el tejido responda mejor. Sin embargo, nosotros pues lo aplicamos de manera directa con el Dermapen y va muy bien. Con cánula igual va muy bien. Y en sueroterapia también funciona pues de maravilla. Incluso al día de hoy ya tenemos, donde yo pues desarrollo estas terapias, de manera particular ya también infiltración en encías para pacientes con enfermedades inflamatorias de la parte pues, gingival, ¿no? De las encías. Esto lo aplica un odontólogo, un endodoncista, un profesional en su rama. Así ustedes pueden ver el anti-aging es antes si ustedes quieren fidelizarse en el mercado de la estética, si ustedes quieren empezar a hacerse un poquito de camino acá en las regenerativas, anti-envejecimiento, porque sinceramente, más allá del bien que le hacemos a nuestro paciente, que para mí es el aspecto más importante, de ese agradecimiento a nuestro paciente de verse bien, nombre, trabajen, es una manera muy buena de que ustedes, si ya tienen su consulta, su clínica, su, eh, porque al final del día pues es un trabajo que como les digo va más allá no solamente de la estética, sino que de tu paciente, ¿no? Tiene un hablando un poquito más allá de células madre, que nos íbamos saliendo un poquito del tema, cartílago y tejidos. Generalmente en el paciente nosotros vamos a ver un efecto de revitalidad, aumento de energía, usualmente mejora la condición clínica en enfermedades autoinmunes y crónicas. Sus resultados son efectivos según la vía de aplicación, lo puede hacer de manera local e incluso intravenosa. Y por otro lado están los fibroblastos, que yo en lo personal no los he utilizado nunca, pero pues he escuchado muy buenos comentarios de ellos. Son pues justamente proteínas satélites que crean colágeno, elastina y ácido hialurónico. Pueden ayudar a disminuir las manchas, las máculas hipercrómicas e hipocrómicas, los poros abiertos, la flacidez y las arrugas. Podemos llegar incluso en estos pacientes a mejorar surcos profundos o cicatrices o los famosos JULs. Previene los signos del envejecimiento brindando volumen natural, firmeza y calidad de la piel. Al día de hoy yo les recomiendo que si ustedes desean hacer procedimientos estéticos de armonización facial, estética facial, rellenos, surcos, utilicen ácido hialurónico o exosomas, porque al día de hoy son los que mayor cantidad de estudios tienen y los que menos efectos secundarios generan en su paciente. Si alguien acá utiliza bioreguladores, de tina, de pantenol, glutatión, bueno, hay un montón. También lo pueden hacer, funcionan muy bien, y pues la diferencia también en costos por la parte de la inversión es muy importante, entonces creo que también es algo que hay que tomarlo en cuenta. Pero si en algún momento se decide por utilizar
algún otro tipo de mecanismo. Yo, el tema, por el contexto del tema emocionales, creo que debemos primar siempre la utilización de medicamentos también funcionales orgánicos, compuestos más que todo medicamentos, compuestos orgánicos y funcionales, que trabajen justamente pues en función de no crear en el paciente una síntesis o un metabolismo en algún órgano, o que vayan a generar un daño, un efecto secundario, ¿no? En el caso del ácido hialurónico, ustedes saben, por lo tanto, pues nuestro paciente no va a tener un daño perpetuado, a no ser pues, que ustedes la técnica no sea no tenga mucha experticia, la apliquen mal y generen algún hematoma, pero pues eso con antiinflamatorios, con hielo local, con medidas generales evoluciona bien. Y bueno, dentro también pues de factores que nosotros podemos utilizar o que podemos tomar en cuenta a la hora de observar en nuestro paciente distintos factores predisponentes al envejecimiento, se encuentran junto a la detención irregular de nutrientes, en este caso la intolerancia que pueden llegar a ser varios pacientes a ciertos componentes alimenticios como los carbohidratos, las proteínas, la restricción dietética, la inhibición o activación de ciertas rutas moleculares, en este caso la detoxificación general también ayuda mucho. Regional con NAT funciona muy bien. También la detoxificación iónica y la detoxificación alimentaria, junto con la detoxificación homeopática, tiene muy buenos resultados. Tenemos también la senescencia celular, dentro de la cual la eliminación de las células senescentes pues, es una vía que se puede utilizar. Y en la parte homeopática tenemos justamente la quelación, que funciona muy bien y que podría pues, ser utilizada en estos casos. El agotamiento de las células madre, en este caso, terapias basadas en células madres, como la aplicación de exosomas, los cuales tienen pues distintos orígenes. Yo siempre suelo utilizar los que son con origen de células madre. Estos exosomas funcionan muy bien, los distintos viales permiten utilizarlo por vía intravenosa, endovenosa, y los resultados son fabulosos, son muy buenos. Yo realmente pues los recomiendo al 100%, trabajan muy bien y la verdad es que el paciente se va contento y satisfecho. Problemas de comunicación entre las células, tenemos fármacos antiinflamatorios o factores de rejuvenecimiento. Acá puede haber una pequeña distorsión porque se puede entender que la parte de los fármacos antiinflamatorios o los factores de rejuvenecimiento tienen que ver con la parte orgánica, con la parte estética, y esto tiene un poco más que ver con la parte orgánica, ¿no? Bueno, me dicen que está pausado. Ahí se actualizó. Ahí. Ok. Bueno, tenemos también que diferenciar, porque estamos conversando un poquito de las células madre, de los factores de crecimiento, pero no hemos todavía conversado bien o discernido bien qué es una célula madre. Bueno, las células madres se encuentran en el tejido que es creado a partir pues, justamente del cordón umbilical. De aquí se distinguen distintas capas. Estas capas van a trabajar directamente en la creación, en la organogénesis, en la creación pues, de nuevos órganos, los cuales van a ser pues, los que van a conformar el nuevo o los nuevos organismos. Pues, cuando existen gemelos, monocigóticos o disigóticos. Por lo tanto, las células madres son dadores de vida, dadores de órganos, son en este caso creadores de órganos como tal, fabricantes de vida. Por lo tanto, al nosotros utilizarlos o traducirlos en componentes, como en este caso los exosomas, los componentes homeopáticos, como en este caso los compuestos policrestos que vienen con orígenes orgánicos o orígenes humanos, nosotros estamos generando en nuestro paciente también un efecto de rejuvenecimiento y que puede llegar a prevenir el envejecimiento prematuro. Por lo tanto, estas células madre, como pueden ustedes observar en el gráfico, llegan a generar autorreplicación
o en la inflamación, y al final del día, pues en nuestros neonatos se van a terminar diferenciando en múltiples tejidos, entre los cuales se destacan el tejido muscular, el tejido óseo, el tejido lipídico, la grasa, el cartílago, y finalmente pues los distintos órganos que componen los organismos vivos, ¿no? Existen múltiples, la opción tópica es la más común y es la más recomendada también por la alta accesibilidad pues, que tenemos al día de hoy a los componentes, a los compuestos y a los medicamentos, y también por la seguridad y confiabilidad que ya existe al día de hoy por la presencia pues también de múltiples estudios científicos que ya avalan su uso. Bueno, esto que está acá pues es un estudio que se encuentra también subido en la página Cielo, una página científica. Este es un estudio que se llevó a cabo en Cuba, del cual pues se logra denotar la funcionabilidad de la utilización de compuestos provenientes de células madres orgánicas de etiología humana y etiología animal para el tratamiento de distintas enfermedades. Si lo pueden buscar, ahí está el link, está muy interesante. Y bueno, hay distintos mecanismos y factores entre los cuales se basa la medicina regenerativa para justamente pues hablar de rejuvenecimiento y longevidad. Los más importantes en este caso son la investigación clínica, la biología molecular celular, la hematología científica, la inmunología, la terapia celular y la ingeniería de tejidos. Al día de hoy también tenemos un pequeño acápite que son los biomateriales y la trasplantología. Sin embargo, estos son mecanismos mediante los cuales nosotros no generamos en nuestro paciente ni longevidad ni tampoco bioregeneración, ya que son mecanismos externos que son aplicados, eso sí, a terapias regenerativas y a terapias de longevidad o que promueven la longevidad, pero que al final del día son externas a nuestro paciente y no las podemos aplicar en una terapia convencional. Mientras que la investigación clínica, la biología celular, la hematología, la inmunología, la terapia celular, la ingeniería de tejidos, aún siguen siendo ciencias que pueden llegar a ser trabajadas en una consulta, principalmente la terapia celular, la biología celular y la investigación clínica, que es algo que debe siempre primar en toda consulta, ya que al día de hoy, pues la mayor parte de tratamientos que tienen que ver con el rejuvenecimiento y el anti-aging son técnicas nuevas, innovadoras, que tienen un alto contenido científico y que deben de ser investigadas, porque de lo contrario no las vamos a percibir jamás. Es muy importante también tener en cuenta la terapia celular, la ingeniería de tejidos y los factores de crecimiento, los cuales al día de hoy, como les comentaba al inicio, pues han sido desarrollados ya a niveles que son accesibles incluso para la comunidad médica general y que yo creo que también deben de ser tomadas en cuenta en nuestra consulta si nosotros desarrollamos este tipo de terapias, de tratamientos, para predisponer a que nuestro paciente se fidelice y pues, obviamente tratar a nuestro paciente último en tecnología científica médica y de esa manera pues darle la mejor opción siempre, ¿no? Bueno, existen múltiples estudios entre los cuales se han destacado dos que se llevaron en Asia, en las comunidades de Okinawa, esto es en Japón, y en Cerdeña, si no me equivoco, esto es en España, dentro de las cuales se encontraron distintos puntos en común. Estas poblaciones longevas compartían una genética muy parecida, niveles muy bajos de estrés, una vida social activa y constante, tenían constantemente apego a su familia, su dieta era basada en verduras frescas y muchas semillas, consumían muy poca carne roja, su dieta era hipocalórica, hipoproteica, realizaban ejercicio y actividades diarias, tenían una fuerte motivación para su día a día y finalmente mantenían una creencia religiosa constante y disciplinada. Como ustedes pueden observar, el contexto de una persona que llega a tener una vejez digna, definitivamente es el contexto social y el contexto personal. Por lo tanto, el cuidado no solamente tiene que ser estético, sino también general. A todos aquellos que utilicen bioregulación, a todos aquellos que utilicen homeopatía, a todos aquellos que utilicen terapias funcionales, acá tienen una vía muy interesante
para tratar no solamente a aquellos pacientes que ya se encuentran en ese contexto, sino que también pues están interesados en llegar a esa etapa de la mejor manera, ¿no? Al día de hoy también existen situaciones que nosotros tenemos que tener en cuenta, pues justamente debido al deterioro clínico de nuestros pacientes, en este caso, para evitar el envejecimiento prematuro, de los cuales se destaca la protección cardiovascular, y de los cuales se denota lo que es la función arterial y endotelial. Como ustedes saben, uno de los principales mediadores de hipertensión arterial y el daño crónico del tejido cardíaco es justamente la resistencia vascular periférica y la fuerza de eyección del corazón, el cual también pues, se ve mediado por la función arterial y endotelial de los vasos sanguíneos de nuestros pacientes. Por lo tanto, es muy importante tener una buena circulación y saber que nuestro paciente pues, no tiene ningún tipo de patología que predisponga a la presencia de trombos o de deterioro en el tejido endotelial. Disminuir la agregación plaquetaria, aumentar el tono autonómico, aumentar el umbral para las arritmias, disminuir la presión arterial, disminuir la resistencia a la insulina, suprimir la producción de citoquinas inflamatorias, mejorar el perfil lipídico, principalmente pacientes con hiperlipidemias, ayudar a mejorar los síntomas de la depresión. Existen distintas situaciones que son pues muy importantes tener en cuenta y me encuentran en estado de gestación. Los pacientes que desean llevar una vida sana y llegar pues a cumplir la longevidad, en este caso como les dije no es llegar a tener muchos años, sino llegar a tener muchos años con dignidad, de los cuales se denota. Disculpe, doctor, le quedan 5 minutos, 3 minutos. 3 minutos, ok, ya terminamos. Alimentación saludable, actividad física regular, ya saben, masita muscular, cuidado de la psiquis y de la mente, buenas relaciones sociales, buenas relaciones interpersonales y la prevención de sus antecedentes patológicos personales y familiares. Y bueno, para mí ha sido un placer gigante estar acá conversando con ustedes. Espero que haya sido pues de su agrado esta clase, que les genere mayor interés por esta linda tendencia de las terapias funcionales, de la homeopatía, de la medicina regenerativa, básicamente. Yo espero que si ustedes ya lo están realizando, les siga yendo de la mejor manera, sigan estudiando, sigan adquiriendo conocimientos. No los podemos saber todo, pero sí podemos tratar de aprender lo que más podamos. Así que yo les recomiendo que si ahora están acá viendo este video, pues estoy seguro que les interesa aprender un poquito más, dar ese paso extra, y pues obviamente que esa es la clave del éxito, ¿no? La disciplina y la preparación constante. Así que bueno, me despido de ustedes, espero que haya sido de su agrado esta clase y será pues hasta una próxima ocasión. Yo soy el doctor Edgar Ramírez y para mí es un placer haber estado con ustedes. Que tengan todas muy buenas noches. ¿Sí?